el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Jueces, capítulo 11, y vamos a hacerlo primeramente en el verso 29 al 31. Y luego haremos un recordariz en todo este pasaje del 10 y del 11 de algo muy importante en el cual nos lleva a nuestro día. Que la palabra es la misma ayer y hoy y por los siglos. Amén. Ella no tiene sombra de variación. Siempre nos está hablando a nuestro espíritu, está hablando a nuestro corazón. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés. Y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Amén. Como podemos ver, es un voto que hizo Jefté a Jehová, en el cual fue un voto temerario. Y lo vamos a analizar el porqué. ¿Y quién era Jefté? ¿Cómo llegó a ser juez de Israel? Jefté, hijo de Galaad, había nacido o fue hijo de una mujer ramera. En un descuido de Galaad, se fue y se encontró con esta señora, y de ahí nació Jefté. Pero cuando la esposa de Jefté de Galaad dio a hijos, dio los hijos, empezaron los conflictos cuando ellos crecieron. Y los echaron afuera de la casa. Y empezó el conflicto para él. Oh Señor, que es poderoso. Y él tuvo que luchar solo contra todo el pueblo. Santo, Señor amado. Santo es el Señor Todopoderoso. Ninguna perturbación podrá impedir tu mensaje y tu palabra en esta mañana. Porque sabemos, Señor, que tú quieres hablar a tu pueblo. El maligno lo sabe y quiere perturbar y no quiere que tu palabra se predique esta mañana. Pero tú eres más poderoso, porque lo venció en la cruz. No tiene ningún poder sobre nosotros. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo en esta mañana. Glorifícate, Señor amado, somos tus hijos. Tú quieres hablar a tu pueblo. Y el mensaje esta mañana es cuidado con tus votos. Cuidado con lo que prometes. Oh Dios omnipotente, Jefté, Señor, fue despreciado por sus hermanos, fue despreciado por su pueblo, pero él se sobrepuso a todo y formó un ejército en el cual luchaba para poder sobrevivir. Y tuvo grandes victorias fuera del pueblo, lo cual los ancianos pudieron comprobar la valentía, como nos dice el principio del capítulo 11, que era un hombre esforzado, valeroso, que no tenía temor a nadie, pero había algo especial en él, que había el temor reverencial a ti, que a pesar de donde andaba,
El temor a ti era reverente. Por eso lo llamaron los ancianos de Israel, para que fuera su jefe, para que fuera a llevar al pueblo de victoria. ¿Por qué al pueblo de la victoria? Porque Moab y Amón querían apoderarse de Israel. Y eso trae grandes connotaciones, porque Moab y Amón, el Señor no permitió que Israel lo destruyese cuando venía en conquista de la tierra prometida. Entonces le tocó a Israel estar subyugado por Moab, pero había una razón por la cual Israel tenía que estar subyugado, porque habían salido de la cobertura del Señor, habían fallado como siempre el círculo vicioso. Se arrepentían, el Señor los liberaba, volvían y caían en la idolatría, en el pecado, el Señor se apartaba, y así sucedía continuamente. Si nosotros leemos el libro de los jueces, después de que partió Josué, el mismo Josué les dijo, y eso hemos leído muchas veces, y el pastor, las últimas predicaciones del Señor ha llevado a ello, para que tomemos conciencia de la importancia de agarrarnos de la poderosa mano del Señor y de cumplirle todo lo que le prometemos a Él. Ellos empezaron en ese juego, fueron liberados y volvieron nuevamente, y fueron a buscar a Jefté, porque sabían que él tenía algo especial. Y por ejemplo en el versículo 4 dice: aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven y será nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y aquí hay algo especial. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Podemos encontrar que a pesar de Jefté, en todo ello siempre hay en nosotros algo, hay un resentimiento, y él con razón estaba resentido, haber sido desechado, pero él quería demostrar a su pueblo cuán equivocados estaban. Él quería ser parte de ellos, él no quería ser uno más del montón, sino que quería hacer algo por el pueblo. Y por eso les hace la pregunta: si yo vuelvo, peleo por las batallas por ustedes, ¿seré ese caudillo? Había cierta soberbia en él, ínfulas de grandeza. Quería servir, pero quería ser siempre el primero. Y déjeme decirle que muchas veces queremos servir al Señor y hacemos grandes planes. En el principio se terminó un año y empezamos un año. Por eso les hacía la pregunta antes: ¿cuántos hicieron planes para este año?
¿Cuántos? Todos hicimos unos planes. ¿No es cierto? No queremos seguir que el año pasado. El año pasado ya pasó. Como nos dice aquí, como la enseñanza que recibimos tan hermosa el domingo pasado. La extraña forma de trabajar de Dios. Lo que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y el Señor a usted quería darle o le dio la oportunidad de hacer uno nuevo, de hacer algo grande. Y él se fincó, porque él era temeroso de Dios, déjenme decirle. Más adelante, y los ancianos de Galaad respondieron a este, Jehová sea testigo entre nosotros, y si no hiciéramos como tú dices, Moisés hicieron un juramento. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. ¿Y qué pasó con Jefté? Y Jefté habló todas sus palabras delante de ¿quién? De Jehová. Él tenía al Señor por estandarte. Él no daba un paso si no fuera la dirección del Señor. Pero me dicen, pueden decir los hermanos, pero si acaso no era un bandolero, no estaba, era el jefe de una cuadrilla de merodeadores, de vagabundos. Pero esos vagabundos en el Antiguo Testamento, si ustedes analizan las Escrituras, todos los reyes, había una época en que entraban a la guerra y todos se preparaban para ello, y el que estuviera mejor armado era el que robaba todos los bienes de los otros pueblos. Por eso salían a la batalla, y el que vencía se robaba todo el alimento, porque allá sí habían estaciones. Entonces en el tiempo del verano, venga para acá todo lo que cosecharon. ¿Para qué? Para tener alimento en los tiempos de escasez. Y eso hicieron, y si usted lee en el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, siempre acontecía lo mismo. Tanto cuando Jeroboam fue juez, dice que estaba en el lagar grillando el trigo y escondiéndolo allá, porque venían los amalecitas y como langostas se agarraban y se llevaban todo, y tenían que esconder su comida, o si no se morían de hambre. Y eso era lo que hacía gente, iba y robaba en los otros pueblos y traía para sí, y toda la batalla la ganaba, pero porque él era temeroso de Dios. Amén. Él estaba bajo la cobertura del Señor. El Señor quería hacer grandes cosas con él, pero no en su tiempo, sino en el tiempo de él. Amén. No en mis tiempos, no en el momento que yo quiera, sino en el momento que el Señor quiere. Lo importante es que nosotros seamos sabios en la forma de pedirle al Señor y hacer votos al Señor, porque más adelante vamos a mirar el porqué de estas cosas. Bueno, aquí viene el recuerdo. Todo esto, si lo leemos, nos lleva una cantidad de tiempo, y el tiempo es corto. Pero haciendo un resumen de lo que le pasó a Jefté, entonces envió Jefté, el versículo 11 nos dice que puso todo delante de la presencia del Señor para que confirmara, y asimismo testimonio al pueblo de que eso todo lo estaban haciendo delante del Señor a quien servían, y que eso merecía el respeto. Y en ese tiempo, déjeme decirle que la palabra era palabra. El sí era sí, y el sí y el no, no. Y eso nos recalcan a cada día, y hasta hace muy pocos años la palabra era palabra, y esa palabra se respetaba. Hoy en día se tiene poco la palabra. Hoy todos la mayoría nos hemos vuelto políticos. ¿Quién cree en las promesas de un político? El político promete el cielo y la tierra y dice que va a mandar a pavimentar el río Magdalena para que no haya estorbo ni nada de esas cosas. Hasta eso. Había un político que un poquito como loco, que decía que iba a mandar, que él sí mandaba a pavimentar el río Magdalena. Eso hace muchos años, ya murió. Pero todo eso es algo, y el político es que cumple nada. Porque eso es la política, hacer, prometer y no cumplir. Pero las cosas del Señor son muy serias. Las cosas del Señor son sí, sí, no, no. Por eso el Señor dice que sean pocas nuestras palabras. Por ello. Y esto, cuando el Señor, cuando quiere disciplinar a alguien, no lo hace así. Él da su tiempo. Aquí Jefté empieza y manda mensajeros al pueblo de Moab, y empieza a hacerle ver las razones.
¿por qué en todo este tiempo en el cual el Señor le quitó a Moab todas estas tierras, durante todo este tiempo no las ha reclamado? Más de 400 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicieron eso? Ahora sí me las vienen a dedicar a mí. Sí, y en esa se ve, si el Dios tuyo, ¿por qué no peleó por esas tierras? Ahora, la tierra que el Señor me dio, Jehová nos dio esta tierra, ¿cómo pretende usted quitárnosla hoy? No sea así. ¿Por qué no la ha reclamado? Y esa fue la contienda. ¿Qué le quería decir? El Señor le estaba haciendo ver al pueblo de Moab y al pueblo de Amón de que ellos habían perdido ese territorio por sus pecados. Ahora viene, bueno, ¿quién era el pueblo de Amón y quién era el pueblo de Moab? ¿Quién me puede decir quiénes eran ellos en este pueblo? Que inclusive el Señor, cuando el pueblo de Israel venía con la conquista de la tierra prometida, les dijo a Moisés y le dijo a Josué que no tocara la tierra prometida, nada de lo que había en Amón y en Moab cogieran de ellos, sino que lo pagaran por precio. Y le pidieron el permiso de pasar por su tierra hasta llegar al lugar que el Señor quería, pues le tenía para ellos. Pero el pueblo de Moab y de Amón se empecinaron a no dejar pasar a Israel. ¿Qué le tocó hacer a Israel? Dar una vuelta, que por sí pues tenían 40 años por la desobediencia, y le tocó dar toda la vuelta para no pisar el pueblo de Amón y no tener conflictos con ellos. Más sin embargo se empecinaron, y Sehón, rey de los amorreos, y el otro rey, y Dios los destruyó. Y esa es la pelea que tenían ellos. Pero el Señor les estaba advirtiendo: déjenlos quietos, no los molesten. Y eso va por boca de gente. Entonces ellos no quisieron atender las razones, y por eso en el versículo 29 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, y bueno, entonces hasta el versículo 31. Y Jefté se fue a la guerra, hizo todo esto porque el Señor lo guiaba, pero hay algo que es lo que nosotros debemos tener cuidado. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y de Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, bueno, ahí tiene todo el recorderis de todo lo que hizo Jefté. Pero entonces, Jefté en el versículo 34 dice: entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, o su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Tremendo lío en que se metió Jefté. Vamos a ver por qué. Y cuando él la vio, el versículo 35, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Tremenda cosa, tremendo lío en que se metió Jefté. Como les decía, en ese tiempo la palabra, el voto que se hacía al Señor, se cumplía. ¿Qué le pasó a Jefté? Por la temeridad con que hizo voto al Señor, él no midió las consecuencias, no midió sus palabras, no midió el alcance de esas palabras, y le tocó ofrecer a su hija en holocausto. Era su bien más preciado. En él había fincado sus esperanzas de que su descendencia continuara. La había educado de tal manera en parámetros bíblicos, en parámetros de acuerdo a la ley.
Porque en siguientes versículos lo dice. Cuando el versículo 36 ella misma dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Él entonces dijo, ven, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Vea lo que acontece cuando como padres, como jefes de familia, hacemos un voto, hacemos un compromiso, no viviendo consecuencias. Cuánto nuestras decisiones arrastran a toda una familia. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Por haber hecho un negocio sin consultar al Señor o dándole promesa al Señor, arrastra a toda la familia. Jefté, sin medir su palabra, se llevó a lo más preciado y tuvo que sacrificar a su hija. Ahora cabe la pregunta, no sé si mis hermanos, ¿sabe qué le pasó a la hija de Jefté? ¿Alguien me puede decir qué le pasó a la hija de Jefté? Fue afectada por la decisión que tomó el papá. Pero ¿cómo podríamos interpretar cuando dice que la ofreció en holocausto, o sea, en sacrificio? ¿La mató? ¿Cuántos creen que la mató? ¿O los teólogos, los que están estudiando, qué pasó con esta hija? No la mató físicamente, porque en el pueblo de Israel algo que el Señor le mandó al pueblo que no hiciesen de acuerdo a las costumbres paganas, y en el pueblo pagano ofrecían a sus hijos a Moloch, que era el dios, no recuerdo qué dios era, en todo caso tenía un platón, una cuestión, pero en eso lo ponían al rojo vivo, y ahí colocaban los hijos, los sacrificaban al dios Moloch. Y Dios por eso mandó raer a todos los pueblos paganos por esas abominaciones, porque el único dueño de la vida es el Señor, y a Él es toda la honra y toda la gloria y la alabanza. Amén. Pero hay otras formas de matar a un hijo. Ella, y lo más preciado para una mujer en el pueblo de Israel en su tiempo, hoy en día todas las cosas el hombre la ha cambiado, porque la palabra del Señor no cambia. Amén. El hombre ha cambiado y nos hemos dejado arrastrar por las cosas del mundo. Pero en ese tiempo lo más preciado para una mujer era poderse casar, tener sus hijos y hacer su descendencia, porque la mujer estéril era maldita, o la veían como maldita en el pueblo de Israel. Siempre procuraban tener su marido y tener descendencia. Y esta pobre mujer, esta pobre muchacha, pero hay algo que le tocó pasar en esa vida: ser dedicada únicamente al servicio del Señor, cosa maravillosa, pero que no era el anhelo de ella, porque el padre en los tiempos bíblicos tenía todo dominio, era el que mandaba en la casa. La mujer no tenía ningún derecho, era lo que el padre decía: se casa con este, se casa con este, listo. No le sirve, no le sirve. Ahí no había el amor, era la obediencia. Pero el Señor ponía el amor en el padre y en la mujer para llegar a unos hogares felices. Amén.
Y a esta pobre mujer le tocó pasar ese trago. Por eso dice, por la escritura hay que leerla, y en el libro de Nehemías, capítulo 8, le habla al pueblo sobre leer la palabra, porque la palabra no hay que leerla por leerla, la palabra hay que leerla con detenimiento, poniéndole todo el sentido para lo que nos quiere decir. Por eso en el versículo 37 dice, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 veces que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Él entonces dijo, ven, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueron las doncellas de Israel a endechar a las hijas a la hija de Jefté, cada día 4 días en el año. Aquí está la respuesta a todo. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Cuando dice endechar, no era que fueran allá a la tumba a decirle, no, cuando Dios tenga la llave. No. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Y la mujer estaba enclaustrada en un lugar donde únicamente le servía al Señor. Por eso ella iba allá y posiblemente le comentaban todos los acontecimientos y en fin, y decir, pobrecita, a lamentarse con ella por una decisión, y asimismo para hacer testimonio a los mismos padres para que no volvieran a cometer un error de esos tan grandes, y hacer votos a la ligera. Y hacer votos en una forma, ¿cómo se dice? Precipitadamente. ¿Y por qué Jefté no se pudo retractar? ¿Por qué? Para ello nos vamos al libro de Números, capítulo 30, versículos 1 y 2. Porque él conocía la escritura, por eso le decía, él era un hombre temeroso. Y todos los israelitas conocen lo que es el Pentateuco, lo que es la ley, lo que es el Torá. Para ellos eso es sagrado, que tienen que enseñárselos a los niños desde pequeños, y eso está en el libro de Deuteronomio capítulo, pero ahorita nos centramos en el Números capítulo 30, versículo 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de Israel, de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién mandó? Jehová, el Señor. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y muy poquitos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. El Señor lo dice. ¿Habrá cambiado eso a nuestros días? Es lo mismo. Él tuvo que hacer tal cual salió de su boca, tuvo que hacerlo. Lo dijo en una forma temeraria, sin medir consecuencias, y tuvo que llevar. El Señor le dio la victoria, se la dio, pero Él cobra. Por eso la enseñanza del domingo tiene que quedarnos aquí, en nuestra mente, en la forma misteriosa como Él trabaja. Él no trabaja como nosotros pensamos. Él es más alto que los cielos. Su sabiduría es infinita y sabe cómo tratar con nosotros. Amén. Y por eso muchas veces a nosotros nos duele. ¿Por qué nos va así? ¿Por qué nos pasó esto? Pero ¿por qué si yo le clamo al Señor y tantas cosas? Pero nos olvidamos que somos muy olvidadizos de que hemos hecho promesas al Señor y no le hemos cumplido. Todos los años hacemos, el final de años, hacemos unas promesas, hacemos una lista de todo lo que tenemos que cambiar. Y al final de año, perdóname Señor, no me alcanzó, no hice esto, no hice lo otro. ¿Por qué? Porque fuimos diferentes. Amén. Pero el Señor nos manda en su palabra, nos da la palabra para que nosotros no caigamos en ello. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7, que es donde nosotros nos debemos de centrar.
Antes de hacer cualquier petición, cualquier voto, tenemos que mirar. Cuando vienes a la casa de Dios, Él dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacer nada. ¿Quién es el necio? Todo aquel que obra sin sabiduría, todo aquel que se va por emociones, todo aquel que le parece que todo es pasajero, no se centra, no piensa, no razona, no mide las consecuencias. Hay algo importante que nos pasa a diario. En los momentos difíciles nosotros, nuestra boca se abre y pronuncia tales cosas, tantas cosas, y después dice, pero ¿cómo fue que lo hizo? Y resulta que eso está acá. Proverbios 25, ahora seguimos acá, no vayan a perder. Proverbios 21, 20, 21. Lazo le es al hombre hacer apresuradamente votos y después reflexionar. Lazo, una vez se abrió mi boca, el Señor ya lo tiene en cuenta. Ya lo abrí. Proverbios 21. Pero Proverbios 20, 25. Cuando yo abro la boca, y antes de que abra la boca, el Señor ya lo sabe. Y Él ya lo tiene anotado. Darío hizo promesa tal y tal fecha. Y aquí está. Y ahí está el Señor. Lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Pero ¿cómo hice yo esto? ¿Por qué lo hice? Y es donde vienen los dolores de cabeza. ¿Cuántos han fracasado en negocios por hacerlo a la ligera, no viviendo consecuencias? Muchos han salido de su casa porque en un negocio le pareció muy bien y ¡prum! Pero no leyeron las cláusulas que venían después. Y resulta que quedó en el aire. Y todo porque el enemigo sí es sagaz. ¿Cuántos lo creen así? Él es sagaz y habla como león rugiente, buscando a quién devorar. Por eso nosotros debemos ser sabios y prudentes. Amén. Volvemos a Eclesiastés, al capítulo 5, para que veamos qué es las recomendaciones que el Señor nos hace. Cuando vienes a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio del necio, porque no sabe qué hace. El versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, pongámosle candado. Pongámosle candado a la boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. De las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la muerte del necio. ¿Qué más sigue? Cuando haces promesas no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eso hizo gente, le costó lágrimas, le costó todo, pero lo más importante para él era serle fiel y prometer y cumplirle las promesas que le había hecho a Dios. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? ¿Cuándo le hemos hecho promesas de que este año sí le voy a servir al Señor de corazón? ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Por qué el mundo no se ha convertido? Dice la Escritura que este evangelio se predicará a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Por qué no ha venido? ¿Ustedes se han puesto a pensar por eso? Porque muchas veces nosotros hemos prometido este año sí voy a evangelizar. ¿Cuántos hemos hecho esa promesa? ¿Cuántos la han cumplido? Silencio.
No, pero si yo no he pecado, yo vivo bien, vivo esto, yo voy a ayuno, yo voy a esto, voy a lo otro, cumplen los servicios nuestros. Pero le hemos cumplido al Señor en pleno. Y el Señor sí lo tiene anotado allá. Que no nos pase como en una región muy próspera de Colombia, y en el cual hemos aprendido mucho y que son muy hábiles para los negocios y para todo. Que venden hasta un viajado de arena en el desierto. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo, no? Pero ellos tienen un dicho, que son buenos negociantes. Digo, las deudas nuevas hay que dejarlas envejecer. Y cuando están viejas, se olvidan. ¿Cuánto les ha pasado así? Ay, pero ¿cuándo fue? Yo no me acuerdo. Pero ¿se acuerda ese hermano que usted me dijo que ves? Ay, no, hermano, qué pena con usted, pero se me olvidó. No, yo no me acuerdo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Ya se le había olvidado cuánto era, pero el hermano, al que le debe, sí sabe cuánto es y cuánto le había quedado. Y eso sucede. Entonces, adiós. ¿Pero cuánto prometí? Cuando estaba en aflicción. Cuando está uno más en aflicción es cuando más prometí. Mire, cuando estaba en el gremio, como dice el pastor, del taxista, en la carrera 9ª, con calle 7ª, ahí había un teatro en esa esquina. Yo recuerdo cómo era el tarro, ese era un tarrito que había ahí. Y hace unos 15 años, un sábado, me acuerdo porque nunca se me olvida, ahí había cruce a la izquierda, subiendo uno por la 7ª, la calle 7ª, volteaba uno a la izquierda para coger la 9ª al norte. Y cuando yo doy la vuelta, que estaba de primero en el semáforo, y ¡pum! Ahí es una calle bien angosta. Ahí no hay ni cómo poder me ahorillo para que pase, no, porque es un solo carril, y ahí no hay para dónde. Y vi el tumulto adelante, como una cuadra más adelante. Eso era como en la 10ª, no, como en la 9ª, más o menos así. Y estaba el tumulto ahí en esto, y ya que me tocó. Y me fui hasta allá cuando tenían un tipo ahí en el andén, sentado allá. Digo, por favor, llévenos al hospital, le pago la carrera lo que cobre. Pero llévenos ya. Bueno, pues súbalo. ¿Está enfermo? Sí, está enfermo. Cuando lo suben, tenía una puñalada aquí y otra acá, pero que se le habían hasta los hijos. Uy, santo Dios. Yo lo único que hice, el Señor, permítame, Señor, permítale a este hombre que viva para poder, más sin embargo, Señor, preserva la vida. Perdónale, Señor, orando en sí, porque eso tocó rápido. Di la vuelta por la 8ª, allá por el frente del Palacio de Nariño, por la parte de ahí, para coger la 7ª, pero es bajando. Y el Chepito. Y a esa hora, a las 4 de la tarde, eso es así, porque tenía que ir a San Juan de Dios. ¿Usted cree que me dieron vida? Ni el policía que estaba ahí en el haciéndole yo. Nadie. Pues cuando lo encuentro es que cuando yo llegué al hospital, ahí bajando ya la 7ª, coger la 10ª, se murió. ¿Cuál sería mi reacción? Estaba yo con esos nervios, el corazón que me hacía así, las cositas así. ¿Qué podía yo hacer? Córrale, hágale lo que me diera el carro. Quemé el pito. Quemé el pito porque nadie me dio bien. Allá llegué al hospital y a urgencias, ahí mismo, camilla. Y me dice un policía que estaba ahí de tránsito, me dice, hermanito, así porque ni crea que le van a pagar la carrera. Haga de cuenta que hizo una obra de misericordia. Y así fue. El que está en el problema, lo único que le importa es salir del problema. Promete lo que sea. Pero después, ellos a lo que importa es su finado, su doliente. Y allá lo metieron y espere. Porque si ese hombre ya viene muerto, a usted lo empapelan. Lo mejor que puede hacer es
De reverso, saca y quita, haga de cuenta. Efectivamente, ahí venía el otro policía que salía allá, que había entrado ahí, ¿dónde lo recogió? No sé qué. No, ya se le tomaron los datos, me ayudó para que vea que el Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Y usa al que sea para que nosotros salgamos en victoria. Amén. Y así fue. Con permiso yo me piso que en esta vuelvo a ganar. Carrera, salí más amargado y el carro a como huele la sangre, eso es terrible. ¿Qué hice a las 4 de la tarde? Irme para la casa. No podía hacer más nada. Pero ¿qué es lo que quiero yo decir con ello? Que cuando estamos en dificultades prometemos el cielo y la tierra y nos acercamos al Señor y le prometemos tantas cosas, pero una vez salido del problema, nada pasa, que nos olvidamos. A nosotros se nos puede olvidar, al Señor. ¿Qué se quiere decir con ello? Que muchas veces llevamos una vida fracasada, no progresamos. ¿Por qué? Porque le hemos incumplido al Señor. Oramos al Señor y la oración llega al techo y ¡pum! Rebota. Pero Señor, ¿por qué no me escucha? Porque tú no me cumples. Porque tú no me has dejado orar. Tú me has prometido mucho y no me has dado nada. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos sinceremos con Él, que seamos cortos en nuestras palabras, que le pidamos pero concisamente, con convicción de corazón, qué es lo que queremos. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos con una convicción de cambio. Al menos en mi caso eso fue así. Yo llegué con un corazón contrito y humillado de la presencia del Señor. Era borracho, era jugador, mi temperamento era bastante, si ahora soy así, en mis tiempos era buen santanderiano, digámoslo así. Sí, buen santanderiano. Entonces, pero una vez que yo llegué a los pies de Cristo, le dije, Señor, hasta aquí, ni más. Hace 30 y pico de años, y la última cerveza que me tomé fue como 8 días antes de conocer al Señor. Hasta aquí. Porque había una convicción de corazón, y hice un propósito con el Señor, de que jamás volvería a fumar, jamás volvería a fumar. Y eso que lo intenté muchas veces. Duré años luchando contra mí mismo, contra mi voluntad. Duraba 2, 3 meses, casi al año. De pronto me encontraba con un amigo y ¡prum! Después de unas 4 o 5 entre el pecho y espalda, pues un cigarrillo. Otra vez en la misma. Pero una vez que yo llegué a los pies de Cristo, Él se encargó de hacer. Y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Y el Señor quiere que nosotros hoy nos sinceremos. Dispongamos nuestro corazón y traigamos a memoria cuántas veces le hemos prometido a Él y no le hemos cumplido, para que tengamos una vida de victoria. Y vida de victoria no quiere decir que seamos ricos, que tengamos plata, que esto que... No. Tengamos la salud, tengamos el techo, tengamos la paz del espíritu, tengamos la armonía en el hogar, que es la cosa más preciosa. Porque si acaso hay cosa bien dolorosa, es vivir en un hogar donde parecen perros y gatos, o parecemos. Todo esto, que ¿por qué eso no hizo? ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos dejado al Señor obrar. Le hemos prometido, pero queremos gobernarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Seguimos? Ya casi. Pero hoy no puedo dejarlos sin estos versículos. Hechos, capítulo 5. Alguien que había prometido y creyó burlarse del Señor o burlarse de los apóstoles en ese tiempo, sin saber que el que tiene el dominio sobre todas las cosas
lo estaba viendo, lo estaba oyendo y estaba en medio de ellos. Ananías y Zafira prometieron, como vieron que los demás habían prometido, ellos también. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. No dice cuánto la vendieron, pero eso sí lo sabían los dos, porque fue de mutuo acuerdo entre los esposos. Y ellos después dijeron, no, pues vendámosla y también nosotros, para que nos miren, nos tengan allá, para que vean que nosotros también colaboramos. Yo también soy de los que doy fuertemente, pero una vez que vendieron, esta plata aquí, ¿qué no hacer con eso? ¿Sabes, Zafira? Hagamos una cosa. Demos tanto y nos guardamos por si acaso, porque el día de mañana no sabemos, ¿cierto? Hay que guardar para mañana y no sabemos cómo ir a la... Y ven que guardémonos aquí. Y cuando Pedro viene y le dice, Ananías, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, el 2, ¿qué dijo? El versículo 2. Y dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte de la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, que en ese momento, el versículo 3, estaba hablando en el Espíritu Santo a través de Pedro. Porque Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, por eso hacemos mucho énfasis, y siempre que el Señor me permita predicar su palabra o me permita dirigirme a ustedes, haré énfasis en ello, en que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Si queremos ser victoriosos, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que andar en ello, pero para ello tenemos que cumplirle lo que le hemos prometido al Señor. ¿Y qué es lo que le hemos prometido al Señor? Tenemos que prometerle fidelidad, integridad, amén, para poder ver la gloria de Dios. Y aquí Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Él creía jugar con Dios, creía engañar a Dios, creía que Dios no lo estaba viendo, creía engañar a los apóstoles. A los apóstoles podía engañarlos. El único omnisciente y omnipresente es el Señor, pero a él nadie lo engaña. Porque lo que nosotros hablamos, lo que nosotros salimos, sale de nuestros labios, él ya lo sabe, ya lo tiene anotado. Y ahí mismo, vea lo tremendo. Yo me pregunto, ¿ustedes se han hecho esa pregunta leyendo estos pasajes? ¿Qué sucedería en estos tiempos si el Señor usase los mismos métodos? ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Se han puesto a pensar? Ay, Señor mío, el Señor está hablando en esta mañana. No habría ninguno, no habríamos. A todos. Levante la mano el que no le ha fallado al Señor. Todos le hemos fallado al Señor. ¿Cuántos hemos prometido? Todos le hemos prometido. ¿Cuántos le hemos cumplido? Muy poquito. Pero no solamente Ananías y Zafira, ambos. Y una vez el Señor tuvo que obrar en una forma tan radical que así fue muerte espiritual y material. Pero hoy hay muchos muertos espirituales, o hay muchos muertos espirituales, porque no se le cumple al Señor. Y eso sí que es peligroso, porque mientras que estemos aquí tenemos oportunidades, como le digo yo, y le decía, al pueblo de Amón y de Moab se le dio la oportunidad para recapacitarse y no lo hicieron, se empecinó. Y el Señor le dio la oportunidad a Ananías y a Zafira para que recapacitase y dijeran, sí, nosotros no fue eso, nosotros mentimos, tenemos más. Y de seguro el Señor lo sabía perdonar. Amén. Tenía la oportunidad, porque el Señor nunca disciplina sin antes dar la oportunidad de arrepentimiento. Pedro la tuvo, Judas la tuvo, y si podemos vemos en Juan 13 lo que le aconteció
El Señor estuvo trabajando con Judas todo este tiempo, haciéndole ver: Judas, arrepiéntese, mira lo que está haciendo. Mas Judas, su corazón estaba entenebrecido. Lo único que le interesaba a Judas era la plática y la posición, porque él se había afincado que el Señor Jesucristo, que iba a ser el Mesías, era el que iba a darle golpe de estado al imperio romano, y que él iba a ser el Mesías, el que los iba a liberar en ese tiempo. Pero ese no era el reino del Señor. No era un reino del odio, de la discordia, de la venganza, sino es el reino de amor, de prosperidad, pero material, espiritual. Por eso el Señor les decía: yo os llevo, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pero ellos no pudieron comprender eso, y menos Judas, como era el tesorero, era el que guardaba la plata, en fin. Y todavía le dice a Judas antes de ir, y le dice: el que come conmigo o moja conmigo en el plato, ese es. Y lo moja y le da a Judas. Los apóstoles no se dieron de cuenta, dijeron seguramente, y le dice: lo que has de hacer, algo más pronto. Como quien dice: ya está descubierto, yo ya lo descubrí hace mucho tiempo, arrepiéntese, no lo haga. Mas el Señor le dice: el que come conmigo en el plato, ese es. Venga. Al sentirse descubierto Judas, en lugar de hacer lo que hizo Pedro, se llenó de resentimiento su corazón de haberse sido descubierto, y más pronto lo hizo. Se fue, ahí mismo salió y fue a entregar al Señor por 30 monedas de plata. Precio del estimado. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? Hemos querido cambiar al Señor. El Señor no ha obrado en nuestra vida porque no nos hemos sincerado con Él. El Señor quiere en esta tarde o en esta mañana que nos humillemos delante de su divina presencia y reconozcamos que no vengamos a Él simplemente por venir y cumplir, sino que haya una convicción de corazón de cambio. ¿Cuántos quieren ver la congregación llena del poder del Espíritu Santo? Sincerémonos con Él, porque dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay algo, un requisito que Él nos demanda: el que venciere se sentará en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En nuestras fuerzas no podemos, solo lo podemos con el poder del Espíritu Santo que está a nuestra disposición. Dejémoslo, el obre